Este programa es presentado por Microzules, Agrocentro, Minerva Foods e Insukim. Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El gusto de reencontrarnos en esta nueva entrega de Todo a la Parrilla. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con gusto, Martín, ¿cómo te va? Pero qué cambio hoy. Rodrigo faltó con aviso. Sí. Está de licencia. Está de licencia. Por Brasil. Por Brasil. Por Brasil, pero no trabajando. De paseo. De vacaciones. De vacaciones. Bueno, pero Pedro, con la responsabilidad de todo modo en la parrilla, ¿desde hace muchos años estás trabajando acá en la parrilla? Hace mucho tiempo. Desde ¿Sí? que se abrió Almo. Desde que se abrió. ¿Ya trabajabas con el sistema de la leña o era el carbón antes? Trabajé ya. En otro lado, sistema de la leña. ¿Sí? ¿Hay mucha diferencia entre la leña y el carbón? Hay mucha diferencia. ¿Cuáles son esas diferencias más Por importantes? ejemplo, la leña se siente más el sabor ahumado, ¿Sí? más ahumado, y el carbón no. Tiene otra diferencia. Hoy vamos a tener a un invitado uruguayo, que es Roberto Astesiano, es gerente de Agrocentro, así que bueno, yo también soy uruguayo. Habitualmente en Uruguay usamos también el carbón, pero sobre todo la leña. Claro. Así que bueno, vamos a invitarlo con picaña, me decías. Picaña. Perfecto. Picaña. Si te parece, Pedro, ¿ya comenzamos? Empezamos. Empezamos toda la parrilla, amigos, aquí en Canal Pro. Vamos a comenzar, amigos, el programa y como lo habíamos anunciado, vamos a recibir en este momento al gerente general de Agrocentro Paraguay. Roberto, ¿qué tal? El gusto de recibirte, ¿cómo estás? Muchas gracias, Martín, el gusto es nuestro. Roberto, Agrocentro es una empresa que tiene su origen en Uruguay. ¿Cómo llega a Paraguay? Sí, nosotros, como decís, veníamos con una trayectoria de trabajo en la zona este del Uruguay, muy vinculado al sector ganadero. Y bueno, llegó un momento en donde pensamos generar una inversión en Paraguay hace aproximadamente 5 años, en el 2013. Y bueno, vinculándonos con gente en Paraguay, con muy buena gente en Paraguay, surgió la oportunidad de extender nuestra red comercial que veníamos desarrollando en Uruguay, en Paraguay, y bueno, hoy es una realidad. La empresa tiene socios uruguayos y también socios locales de Paraguay. Sí, es una empresa que tiene un capital accionario constituido por una parte uruguaya, una parte extranjera de los orígenes de la empresa en Uruguay, perteneciente a la empresa PGG Raison Seed, y una parte paraguaya. Se ha dado en este tiempo la llegada de muchos uruguayos, no solamente periodistas, sino bueno, también por supuesto, sobre todo gente vinculada a la actividad agropecuaria. Ha sido un fenómeno muy particular de inversión de uruguayos aquí, sobre todo en la zona del Chaco. Sí, realmente la llegada de inversores uruguayos a Paraguay es enorme, es llamativamente grande. Obviamente empujado por una realidad en Uruguay que no es la mejor. Y sí, en el Chaco hoy hay un área importante de producción ganadera en manos de uruguayos, obviamente vinculado a paraguayos, que entendemos que cada vez va a ser más grande. Tú recién decías, una pata es PGG Raison, que es una empresa a nivel mundial muy importante en lo que es la producción de pasturas. ¿Qué ofrece la Agrocentro aquí en Paraguay a propósito de lo que es el tema de desarrollo de pasturas? Y bueno, básicamente nosotros lo que ofrecemos o lo que intentamos hacer es estar con el productor en el campo. La filosofía nuestra de la empresa es generar sistemas de producción o entender los sistemas de producción para poder trabajar sobre ellos. Obviamente con un foco muy grande, muy marcado en lo que es la confección referido a la oferta ganadera, a la oferta forrajera. O sea, nosotros trabajamos en todo lo que es producción de pasto, de la parte forrajera de semillas tradicionales y capaz que no tan tradicionales en Paraguay. ¿Tienen una línea adaptada para unas condiciones más tropicales, digamos, como pueden ser las del Chaco? Sí, hoy la empresa sinceramente se nutre de varios lugares, porque es una empresa que opera a nivel global, pero para el Chaco nosotros hoy estamos intentando validar distintas tecnologías, pero básicamente son semillas que vienen desde Australia, con una tecnología un poco distinta desde el punto de vista de recubrimiento, peleteo, etc. Y después genética que viene desde el lado de Brasil, básicamente de la mano del desarrollo de Embrapa. Roberto, cuando hablas de un sistema de producción, ¿qué se entiende por un sistema de producción cuando tú decís Agrocentro trabaja en el desarrollo de sistemas de producción? Y bueno, capaz que la palabra resulta ser un poco más compleja de lo que es la realidad.
A nivel agropecuario, los sistemas, los campos, los establecimientos de los productores se les van generando ciertos inconvenientes que se van resolviendo con vinculación a distintas tecnologías. Lo más común para un ganadero es manejar la genética, manejar el agua, manejar el empotrenamiento, pero hay cosas que hacen a la base de todo eso, que es la integración con, por ejemplo, la agricultura, o la preparación del suelo, o bueno, cómo se vincula la agricultura con la ganadería o con la pastura. Nosotros estamos trabajando en el Chaco, que es una zona relativamente nueva para nosotros, para intentar entender cómo operan estos distintos rubros dentro de un mismo predio ganadero, cómo conviven y cuáles son las sinergias que se pueden lograr. Y dentro de lo que es la ganadería, que es más tradicional en el Chaco, ¿qué potencial han encontrado? Y también dentro de lo que es el tema agrícola, que por ahí es un poco más nuevo, pero también se habla de un potencial agrícola importante en esa zona de Paraguay. Sí, ahí la agricultura nosotros lo que vemos es que tiene obviamente un beneficio per se, por la propia actividad, y el resultado agrícola de una empresa puede ser muy bueno en el Chaco hoy. De hecho lo es, y hay muchas empresas que lo están haciendo. Pero además la vinculación de esa agricultura con la ganadería que hace el productor también puede ser muy beneficioso. La suma de esas dos cosas termina siendo más que lo que puede ser en forma individual la ganadería sola y la agricultura sola, porque ambos sistemas se complementan muy bien, desde el punto de vista de preparación de suelo, desde el punto de vista de control de hormigas, desde el punto de vista de implantación de una pastura nueva. Roberto, hacer un maíz y complementar con la ganadería y una suplementación a partir de lo que sería esa producción de maíz, por ejemplo. Sí, totalmente. O sea, a nivel de suplementación, el Chaco lo que tiene es una posibilidad a futuro muy grande, porque todo el grano que se produzca en el Chaco posiblemente se pueda comer en el Chaco. Lo que va a repercutir en una mayor carga animal en los sistemas y posiblemente en una incidencia económica muy buena para el ganadero. El punto de todo eso es cómo llegar a generar eso, a hacerlo, y es en lo que nosotros hoy estamos tratando de trabajar. Ya vamos a hablar de los números y si tienen evaluado el resultado económico de la utilización de la agricultura, de la ganadería, de la sinergia entre las dos actividades. ¿Entra ahí el confinamiento, el corral como una alternativa? Sí, está muy buena la pregunta, porque ahí el confinamiento es una herramienta clave para aumentar la carga de un campo, utilizando a la agricultura como un suministro de grano, de energético para ese confinamiento, al mismo tiempo que de fibra. Y tenemos algún estudio hecho, lo que pasa que cada caso es un caso particular, entonces no habría que sacarlo, aislarlo y generalizar. ¿Es un confinamiento donde se termina el ganado para el frigorífico? ¿Es un confinamiento o una suplementación estratégica en alguna determinada época del año? ¿Por qué lado lo ven más viable? Y bueno, ahí cada productor tiene que hacer su cuenta y en definitiva su ecuación más factible. Nosotros lo que entendemos es que hay una diferencia clara entre lo que es un confinamiento como tal o un feedlot y lo que puede ser un confinamiento estratégico temporario para diferir carga de ganado del resto del campo. Ahí nosotros lo que vemos es que en función de la estrategia de cada productor o de la realidad de cada productor es lo que hay que terminar de definir. ¿Ya han instalado algún corral? ¿Ya tienen funcionando en un confinamiento? Sí, nosotros hemos trabajado con algunos productores en el Chaco, particularmente con confinamientos temporarios, con el objetivo de generar una mayor carga en el campo general y bueno, tener una oferta de ganado gordo para frigorífico en un momento donde el precio pueda ser un poco superior. Roberto, ¿y qué elemento tiene que tener en cuenta quien piense o estudie decir, bueno, voy a ir por el camino de instalar un confinamiento? ¿Qué elemento puede ser de alguna forma una especie de amenaza o dificultad? Y bueno, primero que nada lo que debería tener el productor claro son los números de lo que implica hacer un confinamiento y después la complejidad operativa que eso puede llevar. Sinceramente muchas veces no se consideran algunos factores claves como puede ser el suministro de agua en un ambiente relativamente seco como es el Chaco, que termina siendo condicionante para tener una buena ganancia animal. Entonces hay algunos pequeños puntos que habría que tener en cuenta al momento de instalar un confinamiento, que no solamente es la disponibilidad de alimento en el predio, que obviamente es un factor fundamental. Ese quizás sea el más importante también junto al agua. Sí, ni que hablar. ¿Cómo han manejado ese tema? ¿Buscando por ahí instalarlo cerca de gente que está haciendo agricultura? Ahí obviamente la sinergia entre productores vecinos o productores vinculados a ciertos puntos de producción de forraje o de grano es clave. Y obviamente la distancia, puntualmente en el Chaco hoy, por lo que es la infraestructura disponible, es clave.
Ahí obviamente el productor que quiera hacer eso tiene que dimensionar bien cuántos animales va a poner, cuál va a ser su dieta, cuál es su ganancia que quiere esperar y bueno, en función de eso confeccionar lo que puede ser el alimento y el volumen de alimento que necesita para el ciclo. Más o menos de qué cantidad de animales estáticos tienen hoy, digamos, el confinamiento que han armado, al menos quizás el último. Y bueno, hay de todo, pero hay confinamientos de 200 animales, cosas muy sencillas y bastante capaz que mal llamado precario, hasta confinamientos más grandes de 3.000 animales, donde ya la infraestructura es distinta, la necesidad de mano de obra es distinta, los requerimientos de periodos de alimentación son totalmente distintos para lograr un buen resultado. Roberto, te invito a hacer una breve pausa y vamos a profundizar en este aspecto, a hablar de algunos números, de la ganancia diaria que tienen en este corral y también me interesa conversar un poco contigo el tema del riego. Agrocentro también está trabajando el tema del riego y ver un poco la experiencia que han desarrollado aquí en Paraguay a propósito de esta tecnología. Perfecto, muy bien. Hacemos una pausa y ya continuamos, amigos. Seguimos, amigos, conversando con el gerente de Agrocentro Paraguay. Roberto, habíamos dejado planteado antes de la pausa meternos un poco más en lo que es el confinamiento, el sistema intensivo de producción de carne que han estado ustedes trabajando. Distintos sistemas han instalado en la zona del Chaco, pero me mencionabas uno, por ejemplo, que está en el entorno de los 3.000 animales. ¿Cómo son los números en general, digamos, para ese sistema? Y bueno, es un poco lo que te decía, capaz que es un poco osado definir un número de regla para lo que puede ser un confinamiento, porque cada confinamiento es una realidad per se. Nosotros lo que sí le pedimos obviamente al confinamiento como límite base del negocio en sí es que el costo del alimento sea cubierto por la ganancia animal, la ganancia esperada. En ese sentido, nosotros lo que estamos viendo es que en función de la categoría que cada uno ponga dentro del confinamiento, por lo menos uno debería esperar una ganancia animal diaria de 1.300, 1.350. Con esos números uno debería quedar relativamente cubierto ante el costo que implica la operativa y el alimento en ese confinamiento. Un kilo 350. ¿Y esa dieta en base a qué está preparada? Y bueno, eso hoy por hoy es totalmente dependiente de la disponibilidad que tenga el confinamiento en las cercanías. Obviamente como toda dieta hay un componente que es relacionado a la fibra, un componente que es relacionado a la parte energética y un componente que es relacionado a un núcleo proteico con ciertos componentes que en menores proporciones. Lo que es fibra hay varias opciones, pero lo que sí abunda en el Chaco es la fibra en cierto periodo del año. Hay que tener las opciones necesarias como para poder diferir ese forraje, almacenarlo de cierta manera para poder darlo en el confinamiento durante el periodo de corral. La parte energética es lo más fácil, tal vez, porque se puede conseguir con las cercanías del campo o no tan cercanía, porque el costo de acarrear eso, de moverlo, de transportarlo, es mucho menor por unidad energética. Por lo tanto, en realidad, en función de la disponibilidad de cada campo, de la localización y de las relaciones de precio, es que se define la dieta y se espera una ganancia definida. En ese corral particularmente, ¿cuánto tiempo está el ganado dentro del corral? Entre 100 y 110 días. Eso es el periodo que se estima. Me imagino que si bien ese no es un tema estrictamente de ustedes, el tema de la genética juega un papel muy importante, o sea, para la conversión indudablemente, para la ganancia diaria. Sí, totalmente. Hay un tema de genética, un tema de edad del animal y obviamente un tema de sexo. O sea, obviamente todas son condicionantes para que la ganancia sea mayor o menor. Pero obviamente todo eso está referido al sistema de producción que tenga cada establecimiento. Claro. No es lo mismo un establecimiento que lo que busca en el confinamiento es recriar, un establecimiento que lo que busca en el confinamiento es diferir carga o un establecimiento que busque directamente sacar animales gordos. Claro. Roberto, ustedes en Agrocentro también la parte sanitaria la trabajan sobre todo con la compañía Cibeles. Sí, nosotros en la compañía lo que tratamos de hacer es tener básicamente todo lo que necesita el productor en un solo lugar y para eso tenemos técnicos veterinarios que trabajan con nosotros, algunos son especialistas en la parte de nutrición, algunos más en la parte de sanidad y bueno, en función de lo que vaya necesitando el productor es como vamos administrando los recursos humanos. Agrocentro está su base en Asunción y luego una filial en el Chaco. Sí, nosotros hoy estamos instalados en Asunción, que es la parte logística, la casa central, la casa central exactamente. Y tenemos una sucursal en Mariscal Estigarribia, en el kilómetro 519 de la ruta Traschaco,
en donde intentamos generar un segundo polo logístico para salir de ahí hacia todos los lugares del Chaco. El tema riego, ¿han estado trabajando, desarrollando experiencias también en este sentido con esta tecnología? Sí, nosotros tenemos una historia de trabajo con una empresa americana que se llama Valley Irrigation en Uruguay. Y bueno, cuando vinimos a Paraguay surgió la posibilidad de empezar a trabajar con ellos y bueno, vimos una posibilidad en el Chaco de riego. En ciertos lugares del Chaco el agua es excluyente para poder mantener una oferta forrajera o una producción de grano en cierto periodo del año, por lo cual entendemos que los sistemas de riego de forma también estratégica y bien pensados en los sistemas ganaderos pueden tener un efecto muy positivo y bueno, estamos trabajando en eso. Pivot, fundamentalmente. Sí, básicamente todo lo que se hace de riego hoy por un tema de costo-beneficio es pivot circular. ¿Es rentable el riego? Hoy entendemos que es muy rentable. ¿Sobre maíz, sobre pasturas? Y bueno, es todo acorde al sistema de producción. Lo que sí es una herramienta más que complementa el sistema y que nos permite producir mucho pasto y diferir, como lo que puede ser un confinamiento, diferir bajo el pivot en una época donde no hay pasto, mucho forraje y que los animales que están fuera del pivot empiecen a comer ahí. O es una herramienta que nos permite producir mucho grano como venta, como con un fin de venta de grano o con un fin de consumo de ese grano en el establecimiento mismo. Vamos a ir, Roberto, picando algo mientras seguimos conversando. ¿Cómo te imaginas el Chaco dentro de algunos años? ¿Ya lo conocías antes de venir a Uruguay? ¿Habías tenido algún contacto previamente? ¿Qué impresión te has generado en este tiempo que has estado trabajando allí, Roberto? Sí, yo vine cuando nosotros abrimos la empresa hace unos 5 años, estuve recorriendo el Chaco y sinceramente en lo poco que conozco del Chaco de estos 5 años a esta parte, la velocidad de crecimiento, el cambio que tiene en el día a día es increíble. Es una de los pocos lugares que conozco que han evolucionado con tal magnitud en tan poco tiempo. Sinceramente es una cosa asombrosa. Donde se ve muchísimo trabajo, muchísima inversión y una proyección hacia adelante muy buena. Claro, ¿cómo te lo imaginas dentro de algunos años? ¿Es quizás una de las zonas dentro de lo que es el continente, como por ahí hay quienes lo plantean como una de las zonas con mayor posibilidad de producción de carne sí, dentro de lo que es el continente, la región? Seguro que sí, es una zona que va a ser una bomba de producir carne, una máquina de producir carne. Y hay un potencial agrícola muy grande, no solo bajo sistemas de riego, sino en ciertas zonas del Chaco, que también en la medida que se pueda desarrollar la parte logística asociada a esa área que tiene que crecer, va a tener un crecimiento muy grande. ¿Han estado haciendo alguna experiencia, por ejemplo, con soja ustedes particularmente o no? Nosotros como empresa hoy no estamos con un sistema de producción propio, sí lo tenemos en Uruguay, pero no lo tenemos acá. Lo que sí estamos trabajando con empresas que son agricultores en el Chaco y bueno, el crecimiento y las proyecciones a futuro que tienen son muy ambiciosas, son muy grandes. Roberto, además de lo que es la parte del Chaco, que donde ustedes de alguna forma tienen un foco puesto muy importante, también hay otras partes de Paraguay muy importantes, como por ejemplo la parte oriental, lo que es la parte agrícola. ¿Han estado también trabajando para esa zona? Sinceramente nosotros tenemos un foco bien marcado hacia el Chaco. Tenemos alguna actividad comercial, sobre todo hacia la zona oriental, pero no es nuestro foco de trabajo. Nuestro foco está dirigido exclusivamente hacia el Chaco, integrando los sistemas, que es donde entendemos que nosotros podemos aportar más con el productor y obviamente dando soporte operativo, logístico a los distintos establecimientos. ¿Cuánta gente está trabajando hoy en Agrocentro? Hoy en Agrocentro tenemos un equipo técnico de 8 personas, más el componente administrativo y de soporte. Roberto, te invito a hacer una pausa y ya seguimos conversando, vamos a picar algo. Muy bien. Encaramos el tramo final de la entrevista y vamos a hablar un poco de los objetivos que tiene Agrocentro aquí en Paraguay. Recién hablábamos un poco del Chaco, del potencial que le ves a esa zona, pero está bueno también como empresa conocer cómo se proyectan hacia adelante ustedes. Si te parece, ya seguimos conversando. Muy bien. Hacemos una pausa y ya continuamos. Comenzamos, amigos, el último bloque del programa. Seguimos conversando con el gerente general de Agrocentro Paraguay. Roberto, ¿cómo ve la empresa y cómo se proyecta la empresa hacia adelante aquí en Paraguay? Bien, nosotros tenemos muchas
sinceramente muchas expectativas puestas en Paraguay. Para nosotros es un punto clave para desarrollar. Y sinceramente, por lo que es el país, la coyuntura, el sector en sí, cómo viene, cómo lo estamos viendo nosotros, pensamos que vamos a tener un crecimiento importante en los próximos años acá en Paraguay. ¿En qué líneas fundamentalmente? ¿En qué áreas? Recién hablábamos en el bloque anterior la agricultura en el Chaco, la ganadería. ¿En qué área te imaginas que van a crecer más? Nosotros somos una empresa que por génesis somos semilleristas. O sea, nuestro foco va a ser siempre la semilla, de forrajeras, de cultivos, siempre trabajando, como te decía, en los distintos sistemas de producción, tratando de vincular las distintas áreas, pero siempre desde el lado de la semilla, para generar una buena oferta forrajera, para generar un buen cultivo, pero asociado todo lo que eso conlleva desde el punto de vista de los químicos, desde el punto de vista de la nutrición, la sanidad animal, etcétera, etcétera. Manteniendo la filosofía de tener todo lo que necesita el productor en un solo lugar, pero haciendo énfasis en lo que es la semilla. Ahí entra lo que hablábamos hoy más temprano, el trabajo y la filosofía de un sistema de producción integrado. Totalmente. O sea, para nosotros eso es clave. O sea, no podemos individualizar la genética, la sanidad, la nutrición. Sí para el análisis puntual, pero mirándolo como... Me estabas preguntando, Roberto, durante la pausa a qué hora llegaba la picaña. Mirá. Y con la fama que tienen tus almuerzos... Pero escúchame, por favor. No iba a ser la excepción hoy. Muy bien. Me decías a propósito de los sistemas. Exacto, o sea, es importante poder individualizarlos, cada rubro en particular dentro de un establecimiento, pero siempre mirando el sistema como la unidad macro, digamos. Porque es donde se sacan los mayores provechos. Y en eso es donde nosotros pensamos que tenemos experiencia y bueno, que queremos generar el expertise en Paraguay. ¿Pensás que va a continuar ese flujo de inversión en la zona del Chaco, ya sea en base a gente de Uruguay, a extranjeros en general que han estado llegando en estos últimos años? Sí, mira, nosotros te diría que prácticamente todos los días tenemos llamadas y visitas de gente extranjera que viene para pedirnos referencia, para hacernos alguna consulta, para hacer alguna gira a nivel de campo, de gente interesada en invertir, de gente interesada en saber directamente cómo es el Chaco, cómo es Paraguay, cuáles son los requerimientos para venir, cómo pueden hacer para instalarse. Prácticamente es diario, sinceramente. Es un tema de negocio inmobiliario atractivo Paraguay por el precio de la tierra, pues ya hoy no es solamente ese factor, sino que también empieza a incidir el resultado económico, o sea, cómo es el negocio también aquí en Paraguay. No, yo creo que es más lo segundo hoy. Ya hubo una primera etapa o una segunda etapa de lo que fue la compra, esperando una ganancia en la plusvalía de la tierra, y hoy la gente ya está desarrollando los campos y esperando un retorno de la propia producción, no tanto de lo que puede llegar a ser la especulación de la venta de una tierra o de una propiedad. Hoy la gente ya está pensando en invertir, pero para tener un retorno de un establecimiento ganadero o de un cultivo puntual. Y me imagino que ustedes como empresa ven también allí un potencial importante a partir de esa fuerza y de ese mayor desarrollo de campos que se va dando año a año. Totalmente. Que se va incorporando a la producción. O sea, nuestro objetivo es poder acompañar ese proceso productivo que es una evolución, de la mano de los productores. O sea, es lo que hacemos en Uruguay, lo que queremos hacer acá en Paraguay, que de hecho lo estamos haciendo. Totalmente. O sea, nosotros la filosofía, como te comentaba cuando comenzamos el programa, es estar en el campo con el productor, o sea, con todo lo que eso conlleva. Alegría, complicaciones, problemas, soluciones, resolución de problemas, etc. ¿Por ahora mantienen estas dos filiales, Asunción, el Chaco, o quizás dentro de los planes de mediano o corto plazo está la posibilidad de sumar alguna otra más? Sí, de hecho ya tenemos algún plan de expansión, hoy todavía no está definido, pero sí, ya lo estamos pensando. Dentro del propio Chaco estamos pensando en hacer alguna otra inversión. Roberto, vamos a seguir con la carne. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado en el programa de hoy. Seguramente vamos a volver a conversar nuevamente en cualquier momento. Hay muchos temas que son interesantes a partir de lo que es esta sinergia ganadería, agricultura y este papel que juega Agrocentro aquí en Paraguay. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Martín, y esperemos vernos pronto. Y a disfrutar de la carne. Es lo que queda. Muchas gracias. Gracias. Nosotros nos reencontramos en la próxima semana. Que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias.